Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenido a mi clase de chino, soy Victor. 大家好，欢迎来到我的汉语课堂，我是你们的陈老师。La verdad, hay muchos estudiantes me preguntan, ¿por qué necesitamos aprender chino? Creo que como buen profesor chino es muy importante para responderlo, porque si no sabes la importancia y te faltará la motivación para aprenderlo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco las ventajas de aprender chino. Vamos. Voy a hablar cuatro partes: la dificultad, la comunicación, la cultura y la economía. En primer lugar, voy a hablar sobre la dificultad de aprender chino, porque la verdad hay muchos estudiantes me dijeron, profesor, creo que chino es muy difícil, pero esto es la verdad. Sí, seguramente que hay cosas son un poco difíciles. Por ejemplo, cuando hablamos, las caracteres son totalmente diferentes con alfabeto latino. Sí, esto sí, la escritura es muy difícil al principio. Y también tenemos el tono, 声调. Esto también, porque en lenguas occidentales no hay 声调, no hay el tono. No es como el chino. Y también tenemos la gramática. También es muy flexible, muy variada. Y esto también es un poco difícil. Pero también chino es muy fácil. ¿Y por qué? Por ejemplo, el sistema de pronunciación que usamos, pinyin, también son muy parecidos a inglés, al español. También usamos alfabeto latino. A, O, E, I, U, U. También creo que no es muy difícil para aprenderlo o para pronunciarlo. Y también las gramáticas. Las gramáticas no tenemos conjugación de verbo, no tenemos singular y plural, no tenemos los cambios de femenino y masculino, etc. Entonces, la gramática son bastante fáciles. Y también en chino no necesitamos aprender muchos caracteres, que menos alfabetizado. ¿Qué significa? Que significa que los chinos pueden disfrutar de casi toda la información siempre que dominen 3.500 caracteres chinos de uso común. El vocabulario de inglés, por ejemplo, a superar 1.000.000 y cada uno se generan entre 10.000 y 20.000 palabras nuevas. Entonces, por ejemplo, si quieres dominar español o si quieres dominar inglés, tienes que dominar a menos 10.000 o 2.000, 20.000 palabras. Pero chino solamente necesitan dominar 3.500 caracteres. Entonces, el chino es muy conciso. Los niños chinos pueden comunicarse con su padre sin barrera y expresarse a la edad media de 2 años y medio. Pero los niños occidentales necesitan como 3 o 4 años para comunicar con su madre. Entonces, el chino no es tan difícil. Y al final es que hablamos un poco sobre mecanografía de chino, porque realmente es que cuando hablamos, porque realmente ahora hablamos mucho en la ordenador, en la móvil, mucho, ¿no? Pero si tú hablas con chino, es que la velocidad de la entrada de chino es más rápido. Esto es muy importante porque en el futuro hablamos más con el móvil, con el ordenador. Entonces, el chino creo que tiene esta ventaja porque la velocidad es más rápida. Y esto es la primero, que el chino la verdad no es tan difícil. Y segundo es la comunicación. Yo digo antes un poquito, es que el chino tiene la mayor eficiencia, con más de doble que los idiomas europeos. Que el chino es muy conciso y eficiente. Por ejemplo, cuando yo escribí estas cosas, es que el chino solamente hay una línea, 2 líneas, pero en español o en inglés necesitamos escribir como 4 o 5 o más 6 líneas para expresar la misma significativo. Entonces, el chino tiene la mayor eficiencia. Y también, cuando hablamos de esto, también la comunicación, también, ¿no? Porque si el mismo contenido se puede expresar en chino
como menos palabras. Y también no necesitamos aprender muchas palabras, vocabulario, porque el vocabulario de chino es muy conciso y eficaz. Entonces, yo quiero decir que cuando hablamos, cuando escribimos, el chino es más eficiente y más útil. Tercera, yo quiero hablar un poco sobre la cultura de chino. La verdad es que la cultura oriental es bastante diferente a la cultura de occidentales. Es muy importante porque tenemos curiosidad. Por ejemplo, para mí, cuando yo quiero ir a España, es porque yo quiero una experiencia nueva. Yo quiero disfrutar, yo quiero experimentar las culturas nuevas. Y también los españoles también tienen curiosidad y quieren aprender cosas diferentes. Entonces, creo que el chino, la cultura de nosotros son totalmente diferentes, totalmente distintos y también tienen curiosidad y merecen aprenderlo porque tenemos 5.000 años de historia y culturas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar un poco sobre la cultura. Por ejemplo, tenemos Zhuzi Daijia, es como孔子, Confucio, Laozi, Lao Tzu y Zhuangzi, todos sobre la filosofía sin escuela de pensamiento, ¿sabes? Que hay muchas filosofías que la verdad que son muy preciosas. Y también tenemos Qin Qi Shu Hua, que las instrumentos músicas y las pinturas, las artes, todas cosas son muy distintas, muy distintas. También tenemos Kung Fu, Zhonghua Wushu. Kung Fu es es muy buena y también las comidas de China, Zhonghua Chui, como jiaozi, tangyuan, zongzi, son muy ricas y creo que seguramente les gusta. Y la Yiguan Fushi, las ropa y las leyendas también creo que tenemos muchas cosas, son muy buenas y seguramente que les gustan. Y al final voy a hablar un poco sobre el valor económico. ¿Por qué necesitamos hablamos esto? Porque realmente si no eres un niño, eres un adulto, tienes que saber si aprendes chino, si aprendes un idioma, es útil para buscar un trabajo o para empezar a una carrera o otra cosa. Y el chino es muy útil. ¿Y por qué? Porque el chino tiene el mayor número de usuarios, que tenemos 100 y 600 millones de personas usan chino. Muchas personas usan chino. Es muy útil. Y también China es un país muy rica y poderoso ahora. Y la economía de China se está desarrollando rápidamente y es probable que superarán a Estados Unidos y se convierta en la potencia económica más grande del mundo en el futuro. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy poderoso, entonces necesitamos aprender inglés. Y si un día en futuro China es muy poderoso y también tenemos que aprender chino. Es normal. Entonces, cuando quieres buscar trabajo, quieres empezar una empresa, creo que esto es muy importante, porque el mercado chino es muy grande. Hay muchas personas y los consumidores tienen un fuerte poder adquisitivo. Entonces, si puede hablar un poco chino y es más fácil para buscar un trabajo o una empresa que relacionado con chino, con el mercado chino. Entonces, para tu trabajo también creo que es muy importante aprender chino, porque el chino es el futuro. Entonces, esto es la economía de aprender chino. Esto es todo. Muchísimas gracias.